Desde semanadolp.com queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro, Arsis, Rayola y Wiglot. Muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querido y querido oyente. Ese es el saludo que tras más de año y medio de podcast llevo utilizando en mis entrevistas, el saludo por el que hoy en día me reconocen más de 9.000 oyentes cada mes en mi podcast Club WordPress, mi podcast semanal. Soy Jaime Garmar y hoy vengo a hablar de podcast como estrategia de marketing para tu proyecto. Vengo a darte algunas recomendaciones basadas en mi propia experiencia como podcaster y vivencias en este maravilloso mundo del podcasting. Darte esos tips que te ayudarán a usar tu podcast y que te ayudarán a hacer crecer tu proyecto o tu marca de una forma muchísimo más rápida que cualquier otra estrategia de marketing de contenido. Según datos de estudios sobre el consumo en la red, más del 50% de internautas escuchan hoy en día audio online de una forma o de otra, incremento que se ha visto favorecido por el consumo de audio en los smartphones, en los móviles. La publicidad en formato de audio, según dicen algunos expertos, suele tener muy buena acogida gracias al grado de influencia de la voz de quien facilita esa publicidad. La influencia del locutor puede ser más alta con el paso del tiempo y la confianza que gana el podcaster entre sus oyentes puede llegar a crecer con muchísima rapidez, simplemente hablando de lo que uno sabe con cariño y con ganas. Sobre esto y mucho más voy a hablar en el vídeo de hoy, en el vídeo que os traigo aquí gracias a Semana WP en su especial primer aniversario, por lo que primero, muchísimas felicidades. Gracias a Semana WP por invitarme, por darme la oportunidad de ofreceros mi punto de vista y de posiblemente una pequeña ayuda a la estrategia de inbound marketing para vuestro negocio, o dicho de otra forma, el posible inicio de vuestra andadura en el maravilloso mundo del podcasting. ¿Empezamos? Vamos allá. Aviso a navegantes, os recomiendo que os pongáis cascos. Aunque para muchos os pueda parecer obvio y estéis ya familiarizados con los términos que voy a utilizar en este vídeo que os traemos hoy, creo conveniente poner nombre y significado a las cosas para saber realmente de qué estamos hablando, para saber si estamos hablando del formato que buscamos, saber diferenciar este formato entre otros. Hoy vamos a hablar de podcasting, así que es obligatorio explicar bien qué es un podcast. Un podcast es una pieza de audio online que forma parte de un conjunto de episodios o parte de un programa y que tiene o debería tener cierta periodicidad definida. Este punto es algo de lo que se habla mucho y según mi experiencia, aunque no es obligatorio, repito, no es obligatorio, sí veo muy importante la periodicidad, ya que el consumidor habitual del podcast se termina acostumbrando a esa relativa periodicidad. No tenerla suele ser uno de los principales motivos de dejar escuchar un programa, y para el podcaster incluso no acostumbrarse a hacer un podcast cada cierto periodo, con cierta periodicidad, suele ser un motivo de abandono en la creación de este. Continuamente los que sois consumidores de podcast veis que aparecen y desaparecen programas con cierta frecuencia, y uno de los principales motivos es el abandono que estamos hablando, es la falta de constancia. Hay que tener en cuenta que hay muchas formas de hacer un podcast, de una forma muy casera y rápida, o bien de una forma muy profesional, con gran software, con gran hardware, pero sea como sea, tener un podcast conlleva en ocasiones más, en algunas ocasiones menos en otras, un nivel de trabajo que hay que tener en cuenta a la hora de crear nuestro programa. También esto al final depende mucho de las intenciones a futuros que tengamos lo que querramos conseguir con este programa, con este podcast, ¿de acuerdo? Las intenciones que tengamos, si es solo dar nuestro contenido, si es llegar a gran audiencia, si es crear comunidad, depende mucho de las pretensiones. Esto lo voy a repetir constantemente porque
Varía mucho dependiendo de las intenciones que tengamos con nuestro programa, el hacer unas cosas de una forma o de otra. Hay quien también usa el término podcast para referirse al audio que se emite en formato de vídeo, apoyado por una o varias imágenes estáticas, sin llegar a ser un vídeo propiamente dicho. Este audio en formato de vídeo podría ser escuchado perfectamente y tendría sentido sin ayuda de estas imágenes. Un ejemplo, cómo tengo intención de que sea este audio de hoy también. Si te das cuenta, si lo escucharas sin imágenes, estarías recibiendo la misma información sin ayuda de estas. Consúmelo a tu gusto, ¿de acuerdo? Tengo una presentación bastante curiosa, bastante bonita, pero si quieres lo puedes consumir sin ver esta presentación. Un poco de historia, simplemente para que veamos de dónde vienen las cosas, que nos situemos, ¿de acuerdo? A pesar de que el término no entró en circulación, el término podcast no se usó coloquialmente hasta aproximadamente el año 2004, gracias a un periodista de un diario inglés. Ya en esos tiempos ya existía anteriormente en internet audio online, proveniente en muchos casos de archivos de emisoras de radio. El podcasting no tuvo lugar hasta el nacimiento del método de suscripción RSS. El RSS, o bien como lo habrás escuchado en alguna otra ocasión, lo habrás leído, el feed RSS. Es un archivo de texto que facilita la gestión, publicación o distribución de información por medio de la web, por medio de internet, ya sean blogs, ya sean podcasts, etc. El RSS, el feed RSS, es lo que utilizas para conectar tu podcast, tu web con distintos podcatchers o que utilizas para actualizar ese contenido, para alimentar ese contenido a otros podcatchers, que los podcatchers no dejan de ser más que las apps que se utilizan para escuchar podcasts, ¿de acuerdo? En España, el primer podcast en castellano fue creado por el periodista José Antonio Gelado. Después de varios años y diversos intentos, el mundo del podcasting alcanzó su boom en 2009 bajo un concepto que se parecía más al de radio a la carta. Antes, cuando queríamos escuchar algún programa sobre temas muy concretos, estábamos sujetos a un horario, a una programación. Y si en algún momento queríamos escuchar algo de nuestro interés, algo que nos picara la curiosidad, o bien esperábamos a su emisión, o bien lo grabábamos para verlo y escucharlo después. Eso hoy en día con los podcasts es algo que pasó a la historia, porque estos en la actualidad nos facilitan una variedad de información inmensa, una variedad de programas que podemos consumir cuando y como queramos. Creo que esta sería la principal de las características de este maravilloso formato, del formato podcast. En resumen, un audio, para que sea un podcast, para que pueda ser nombrado con este término, es un tipo de contenido que poseería las siguientes características. Por un lado, como comentábamos hace un momento, es un audio digital que puede combinar música y voz y que permite poner en práctica la escucha de audio o radio a la carta. Generalmente suelen estar en formato MP3 o WAV. Su contenido puede ser variado, puede ser desde noticias o entrevistas, como hago yo en mi caso, hasta tutoriales, contenidos didácticos, cuentos o historias, piezas radiofónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginación al poder. Las grabaciones se alojan en una web o app llamada Podcatcher. Este sistema, que te decía, esta aplicación, donde te puedes descargar o reproducir estos programas, ¿de acuerdo? Los podcatchers son apps tipo iVoox, Apple Podcasts, Spreaker, etc, etc, etc. Hay muchísimos hoy en día. El podcast se trata de un contenido bajo demanda que admite la suscripción, súper importante, admite el que tú puedas suscribirte a ese feed, a ese programa, a ese podcast, y puedes estar recibiendo actualizaciones para consumirlas cuando y como quieras. Es un tipo de contenido que no requiere de una gran inversión, tan solo con un instrumental técnico de grabación y edición muy básico, lo que viene siendo un ordenador o un móvil con grabadora, sería suficiente para empezar tu podcast.
La enorme avalancha de contenidos escritos a los que los internautas están sometidos en la actualidad han hecho que anunciantes y agencias hayan ido apostando cada vez por contenidos más ágiles, por contenidos de otros formatos, más fáciles de consumir. Tenéis el caso de las infografías, que supusieron una auténtica innovación narrativa y digital, y por supuesto los vídeos, el contenido actualmente preferido por muchísimos, miles, millones de usuarios, sobre todo por esa generación Z, pero cuya creación de forma profesional suele tener un elevado coste para algunas empresas. Depende mucho del tipo de vídeo, calidades, etcétera, etcétera. En este contexto, el audio online se presenta como una novedosa oportunidad, ¿no? para que las marcas lleguen a un público objetivo o a un target de un modo diferente, de un modo rápido y sobre todo cómodo. Según datos de Google, a día de hoy más del 80% de los españoles son usuarios de smartphone y gran parte de ellos consumen a diario audio online de una forma o de otra, de un formato u otro. La música se ha convertido en una compañera indispensable de cualquier usuario de un móvil, cualquier usuario de un smartphone. Estos ya van provistos de auriculares, tienen acceso sencillo y directo a cualquier contenido de audio online, lo que hacen es facilitarlo muchísimo. Por eso el consumo crece cada día. El potencial del audio online, por tanto, es muy grande, es importantísimo, no solo para la creación de contenido tipo podcast, sino también para servir de apoyo, por ejemplo, a artículos de lectura, ofrecer información complementaria, enriquecer el contenido de un texto escrito, el contenido de un blog. El podcast, aunque lleva ya mucho tiempo entre nosotros, ahora mismo es el momento. Está comenzando a despegar de una forma muchísimo más notable que años atrás, y las marcas que primero se suban a esta ola, a este crecimiento, se posicionarán en un espacio de enorme potencial para cualquier estrategia de branding, para cualquier estrategia de posicionamiento de marca. Ya sea solo con el formato podcast o como apoyo a la lectura de un post, de un blog, el podcast te permitirá dirigirte directamente a tu cliente objetivo de una manera más cercana y te ayudará a posicionarte como un experto en tu sector. Año tras año la radio aparece señalada como el medio de comunicación más creíble, y eso se debe a una mezcla entre la cercanía de la voz y la confianza del oyente que acompaña a este medio día tras día. El audio online te va a permitir contar lo que quieras de una manera cercana, darás al internauta la posibilidad de consumir contenidos a través del oído, como yo te he comentado en más de una ocasión en mi podcast. Entrarás directamente al cerebro de tu oyente, esto me lo habrás escuchado en alguna que otra entrevista, de una forma mucho más personal que cualquier otro medio, una escucha que se puede compaginar con la realización de cualquier otra tarea. No es nada nuevo. Se sabe que la radio desde siempre ha tenido un alto índice de audiencia y de aceptación gracias a que permite compatibilizar la escucha de contenidos sonoros con otras actividades. En este sentido, encima, el smartphone se posiciona como el gran aliado, ¿no?, del audio marketing. Es posible escuchar un podcast mientras se realizan cualquier tarea doméstica, mientras se trabaja en cualquier actividad, en cualquier desplazamiento, durante el ejercicio o incluso para irse a dormir, como sé que algunos oyentes hacen con el mío, dicho por ellos mismos. Con tan solo una voz, una música y si quieres algún puñado de efectos sonoros, es posible trasladar al oyente a un universo diferente, atractivo y sobre todo cercano. Si ya se está apostando por el vídeo con gran éxito por parte de grandes marcas que lo incorporan a sus estrategias de marketing de contenidos, ¿por qué no hacerlo también con el audio online? Una manera muy sencilla de entender qué es el podcasting es compararlo con el blogging, con un blog. Un canal de podcasting no es otra cosa que un blog sonoro, y en el que se publican entradas, pero en lugar de que sean escritas, en lugar de que sean textos, están locutadas. No se tratan de textos, se trata de audio. Lo que sucede que en muchas ocasiones, si es conveniente, acompañar a ese audio con un pequeño texto de descripción, ¿de acuerdo?
pero el podcast se trata de audio. Hoy en día casi cualquier marca que se precie tiene un blog, pero competir en este terreno de los blogs corporativos sobre todo es cada día mucho más difícil. Dentro de este mare magnum de la blogosfera, destacar hasta el punto de que te reporte beneficios es bastante complicado, a no ser que realmente se trate de un proyecto con una gran comunidad detrás, con muchas visitas. ¿Qué beneficios y qué aporta añadir un podcast a nuestra estrategia de marketing? Por un lado, destacar por encima de tu competencia. Dada la inmadurez del mercado español en el terreno de los podcasts, las marcas que ofrezcan contenidos en este formato de audio tendrán muchísimas posibilidades de posicionarse como líderes de su sector, liderazgo, del que será realmente difícil desbancar una vez que el fenómeno del podcasting se estandarice y el mercado pues se sature, como suele pasar. En resumen, como he dicho antes, el momento es ahora. Por otro lado, la imagen de marca, la mejora. El personal branding y el branding empresarial son dos disciplinas fundamentales para posicionarse mejor y diferenciarse dentro de tu competencia. Disponer de un podcast te ayudará a posicionarte de forma más rápida y efectiva que otros formatos de contenido. Te voy a dar ejemplos después. No te ciegues. La audiencia ya está preparada y deseando consumir contenido en audio. Dáselo ahora y jugarás con ventaja. No te limites a repetir los patrones de tu competencia e innova, llama la atención, posiciónate, utiliza el podcast en tu estrategia de contenido. Fideliza a tu audiencia. Por sus propias características, un podcast se sirve por capítulos y lleva implícita la posibilidad de suscribirse a estos contenidos. Si te aseguras de ofrecer contenidos acordes a tu marca, originales, con una buena narrativa y que sea agradable al oído, puedes estar seguro que tus oyentes te van a seguir, sí o sí. Garantiza la cercanía y la credibilidad. Continuando con la comparación con el blog que te hacía antes, fíjate en la diferencia que supone un podcast. La marca ya no se está comunicando por escrito, sino se está utilizando la voz, una voz humana, una voz que maximiza la sensación de cercanía, que ofrece la certeza de que existe una persona detrás, como soy yo en este caso, detrás de este vídeo, detrás de este audio. Los textos pueden resultar muchísimo más fríos e impersonales, mientras que los podcasts rompen con esas barreras virtuales, te ponen voz y te acercan a los lectores de tu blog o a los clientes de tu negocio. Posicionarnos como una marca creíble con un podcast, si lo haces bien y eres constante, mejorará la percepción que tienen nuestros clientes de nosotros, de nuestros servicios, de nuestros productos. Consigue mucho por muy poco, es mucho más económico que otros medios de comunicación. Con solo un guión o una sencilla escaleta y una voz, con un equipo de grabación nada complejo ni costoso, es suficiente para lograr crear contenidos de calidad para tu podcast. Una vez definas el tema, el tono, el o los encargados del podcast, echar a rodar es muy sencillo. Simplemente es dar ese primer paso, o si lo traducimos a lo que estamos tratando hoy en esta grabación, simplemente es darle a grabar, ¿de acuerdo? Por un coste muy asequible, incluso gratuito si te lo montas a bajo coste, sin inversión, sin materiales, sin herramientas que supongan un coste elevado, tu marca podrá posicionarse rápidamente gracias a ti, gracias a tu voz, gracias a tu constancia. Aquí un apunte. Creo sinceramente, y ya te lo he comentado antes, que la constancia es algo muy importante en un podcast. Al igual que la constancia que debe tener alguien a la hora de alimentar un blog. Evita que tus oyentes puedan notar una sensación de dejadez o abandono. Esto solo te perjudica, no tiene nada bueno, no sacas ningún tipo de beneficio. Ajusta la creación de tu podcast a tu día a día y si solo puedes crear un podcast al mes o un podcast a la semana, hazlo así, no pasa nada. Si quieres crear un podcast sin ánimos de lucro, simplemente para contar tus cosas, sin ningún afán de crecimiento, sin ningún tipo de pretensión, hazlo como y cuando quieras, por supuesto, siéntete libre. Club WPress, mi podcast en este caso, yo lo empecé como un hobby.
por probar, por pasármelo bien, por probar nuevas cosas. Pero hoy en día es parte de mi trabajo, ya que yo obtengo beneficios de este podcast. De esta parte también hay que decir que sigo pasándomelo genial. Disfruto muchísimo, cosa que para mí ya es un éxito rotundo. Y tú puedes conseguirlo. Por otro lado, hay menos competencia importante. En este momento, en el mercado español se abre una gran oportunidad en torno al uso del podcast en las estrategias de marketing de contenidos. Así como existen infinidad de blogs y canales de YouTube, todavía no se registran las mismas cantidades de podcast, especialmente en España y Latinoamérica. Creo que vale muchísimo la pena aprovechar esta oportunidad. Si pudieras ver un futuro en el que los podcasts son el medio de comunicación más consumido, un futuro de aquí a 2 a 3 años, ¿no pensarías ahora mismo en crear uno? Por pequeño y poco profesional que sea. Aunque empezaras con tan solo un episodio al mes de tu nicho específico, algo sencillo, algo que no te requiera mucho tiempo, ya estarías posicionándote muy por delante en el momento de hacer negocio en ese futuro cercano. Yo no soy adivino y la verdad que los números de la lotería de mañana no sabría dártelos, pero sí te puedo asegurar que el podcasting cada vez tiene un lugar más importante en lo que al consumo de contenidos online se refiere, por lo que auguro un futuro muy prometedor del que sinceramente creo que deberías formar parte. La utilización del audio online y los podcasts en una estrategia de marketing de contenidos es válida para cualquier industria y sector que venda productos o servicios. Sin embargo, bien es cierto que existen negocios en el que el podcasting pueda marcar realmente la diferencia con su competencia. Te voy a poner algunos ejemplos cercanos. Al margen de la utilidad que pueda tener una audioguía, el poder conquistador que el podcasting puede crear en una experiencia de viaje empieza en nuestros oídos. Cierra los ojos. Imagina por un momento cómo una agencia de viajes te cuenta su recorrido por Costa Rica, por sus playas paradisíacas, con una voz agradable que te explica las maravillas de este rincón especial de Centroamérica, mientras suena de fondo la música tradicional con un agradable sonido mezclado con los sonidos del mar. ¿Te lo estás imaginando? Pues lo siento, despierta, no estás ahí. Hay un modo más atractivo que presentar un viaje de esta forma. El poder de despertar emociones con un podcast lo tienes ya. Solo necesitas tu voz, ganas y un poquito de creatividad. El entorno educativo es un espacio de grandes oportunidades para el podcasting. No es lo mismo que te cuenten las guerras napoleónicas con un tono monótono en un aula gris delante de esa pizarra verde, delante de ese pupitre que todos recordamos, que disponer de un audio en el que se te recree con todo tipo de efectos sonoros, un audio sobre esa batalla. El sector financiero tiene el reto de acercarse a sus clientes y hacerles comprender las ventajas de sus productos y servicios. Este sector se encuentra con una enorme carencia de conocimientos, ya que muy poca gente tiene educación financiera. Tampoco nos lo han facilitado mucho en nuestra educación general, por lo menos a los de mi quinta. Esta falta de conocimientos coloca a los clientes en una situación de incertidumbre que genera desconfianza. Imagínate, si tú te acercas a los clientes potenciales a través de un podcast sobre educación financiera y les facilitas el conocimiento de la terminología básica, puede ser una gran oportunidad. Es muy difícil vender a alguien un producto financiero si la persona que te escucha desconoce por completo a qué te estás refiriendo. Con un podcast puedes explicar de manera cercana y personal productos o conceptos que de primera son complejos. Simplemente lo único que tienes que utilizar son palabras que todo ciudadano vecino entienda, nada más. Una situación muy similar a la anterior ocurre en el ámbito jurídico.
Continuamente acudimos a Internet ante cualquier duda legal que se nos plantee a buscar información. Imagínate un despacho de abogados que ya está sacando clientes o leads gracias a su estrategia de contenidos en su blog. Si tienes un despacho de abogados y no tienes un blog, no sé a qué estás esperando. Incluir un podcast a esta estrategia, a este blog, va a permitir explicar terminología jurídica y hablar sobre leyes y normativas de manera, como he dicho en otras ocasiones, mucho más cercana. Una vez más, la clave está en el modo en el que se esté contando. Ya puedes estar hablando de la ley más aburrida del mundo, que si le colocas un buen storytelling, o lo que viene siendo una historia detrás, con algunos adornos musicales, con algunos FX, pasará de ser un contenido aburrido a algo más divertido y sobre todo de fácil consumo. Y como esto, podríamos hablar de muchos campos más, siempre teniendo en cuenta que el tema visual no sea de obligado uso, ya que en algunos campos técnicos, bien es cierto, a lo mejor requerirá seguramente de otro formato más visual. La magia del podcast existe, tanto para el oyente como para el productor, ya que al no ser directos reales, a los podcasters nos da la oportunidad de probar cosas nuevas, meter distintos sonidos y FX, jugar un poco con el resultado de la edición final del episodio, cosa que le da un grado encima, le da un grado más de diversión, en muchos casos también de complejidad, pero bueno, también hay que decirlo, al final hacer un programa de podcast, hacer un programa de podcasting, los límites y las complejidades son las que uno mismo se ponga. Los motivos por lo que crear un podcast pueden ser que porque ya tengas una página web o blog y quieras incluir tu propio podcast como estrategia de marketing de contenidos, o bien solo quieras crear un podcast y alojarlo en un hosting o en un podcatcher, en una app de podcasting. Yo te recomiendo sinceramente que si solo quieres un podcast, igualmente ábrete un blog. Crea una página web, una web sencilla, donde publiques también los posts haciendo referencia a lo que tratas, con un breve resumen, notas de programa, páginas o blogs a los que has hecho referencia, la gente a la que has hecho referencia. Además, será también un lugar donde puedes relacionarte con tu audiencia, donde puedes pedir que se suscriban a tu newsletter, súper importante, sobre todo para conseguir una comunidad de oyentes poco a poco. Repito, como he dicho antes, esto depende ya de las intenciones que tengas a futuro. Para montar un podcast de forma rápida y sencilla, tendrías que tener al menos claro una serie de cuestiones básicas antes de ponerte a trabajar, así que te digo, por favor, pilla papel y boli y gasta un ratito de tu tiempo para pensar y aclarar ciertos puntos sobre el papel que vamos a tratar ahora mismo. A la hora de elegir un tema del que va a tratar tu podcast, pasa cuando abres un blog para un nicho de mercado determinado. Es exactamente igual. Mi consejo, especialízate. Céntrate en un nicho pequeño porque ir a algo muy generalista, que no digo yo que no puedas hacerlo, puedes hacerlo, pero ir a algo generalista, que sepas que te va a ser muy difícil crear comunidad de seguidores en torno a tu podcast. Es como si quieres montar una tienda online tipo Amazon o una red social como Facebook. Ya está inventado y luchar contra ellos es muy complicado. No imposible, pero sí muy complicado. Si te especializas podrás llegar a un nicho muy concreto y seguramente seas de más ayuda para la gente que está buscando ciertas soluciones o cierta información adicional. Medita bien el tema de tu podcast, si realmente puede ser interesante para tu audiencia y sobre todo para ti, porque al final eres el que va a estar currándoselo programa tras programa. Y si es un tema que no te gusta o te apasiona, te será muy complicado mantener el ritmo a futuro. Como todo en la vida, cuando uno se divierte haciendo lo que hace, seguir y mejorar no requiere realmente de tanto esfuerzo, viene solo. En mi caso particular, por ejemplo, clubwpress.com, Club WordPress para los amigos, entrevistas a emprendedores online especializados en WordPress y marketing online. Trata de temas muy afines a estos dos conceptos y aparte, a mí me encanta estos dos conceptos, me encantan estos temas
Y me encanta conocer a gente, me encanta conocer las vidas de otras personas, me encanta conversar. Es por eso que en mi podcast hago entrevistas a emprendedores que tienen un proyecto online o que nos pueden aportar valores y conocimientos gracias a sus experiencias en el mundo de los negocios online. Esto es algo que, teniendo en cuenta el crecimiento de seguidores del programa, sé que a mi audiencia le parece muy interesante. Puedes realizar entrevistas a profesionales que te aporten valor a tu comunidad, o realmente puedes realizar el podcast directamente tú, aportando valor, vivencias, conocimiento de algo en lo que estés especializado, o directamente, aunque no estés especializado, que te apasione. Ofrecer tu punto de vista. Pero muy, muy importante, algo que te gustará seguir haciendo y que no supondrá un gran esfuerzo dedicarte a ello en un futuro, ya que un podcast requiere de trabajo, por pequeño que sea. En mi caso, como es algo que me apasiona, cada vez aprendo más, me exijo más sin darme cuenta, algo que viene dado de la pasión que tengo por este mundillo del podcasting. Localiza tu público objetivo. Aquí poco tengo que decir, ya que también depende un poco de tus objetivos y pretensiones. En resumen, piensa bien a quién quieres hablarle, sobre todo para saber en qué tono quieres hablar y qué información crees que será interesante aportarle. Tu podcast, solo o acompañado. Como decía antes, puedes realizar entrevistas con distintas personas cada vez, hacer algo en solitario o bien acompañado. Lo importante es que las principales personas que participen, que tengan clara esa responsabilidad que supone llegar al objetivo que te plantees, si te has planteado algún objetivo, y que sean consecuentes y no te dejen tirado. Y esto te lo digo yo con conocimiento de causa, ya que en mi podcast íbamos a ser 2, pero me quedé solo justo al inicio. En resumen, hazlo solo, hazlo acompañado, busca a alguien, pero si lo haces acompañado, que comparta tu misma pasión y entusiasmo. Define una estructura, sobre todo para hacértelo fácil en cada episodio. Teniendo una estructura más o menos creada te ayudará a encajar el contenido y a organizar la grabación, súper importante. Aparte, también es recomendable porque se lo haces más fácil al oyente que te sigue. Este al final se va a acostumbrar a la estructura de tu programa y sabrá, sobre todo, en cada momento dónde está y qué se puede encontrar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo crear tu propia estructura? Ayúdate de una escaleta, intenta no hacer mucho guión, que puedes hacerlo, pero intenta hacer el mínimo posible. Realmente porque al final cuando lees se puede llegar a notar. Y sobre todo, muy importante, imaginación al poder. Siéntete libre de hacer las cosas a tu manera. Esta es la magia del podcasting. Admite casi todo lo que quieras crear. Título, descripción e imagen. El título es algo importante a la hora de atraer sobre todo al oyente. Crea títulos claros, que llamen la atención o bien que den una respuesta rápida a lo que uno se puede encontrar en este episodio. Títulos llamativos y sobre todo claros. Una vez tienes un tema elegido, tienes que crear una carátula para tu podcast. Ten en cuenta que esta es la imagen que va a ver cualquier oyente desde el móvil, desde la tablet, desde el ordenador. Por lo que intenta currártelo un poquito, ¿de acuerdo? También, aunque veas esta imagen perfecta, ten en cuenta que cuando se reduce puede perder bastante calidad. Y si añades texto pequeño, reducida, casi no se podrá ver qué es lo que pone. Presta especial atención a este detalle y a los distintos formatos si quieres, sobre todo, destacar con tu presencia en los distintos directorios o podcatchers. Como verás en este vídeo no te estoy contando qué micro comprarte, qué software utilizar, ya que mi intención es que entiendas que con un podcast se puede llegar a muchísima audiencia y mucho más rápido que con otras técnicas de inbound marketing. ¿Quieres que te diga qué software utilizo? ¿Quieres que te diga cuántos micros tengo? Pues mira, por ejemplo, actualmente tengo 3 micros diferentes. Empecé con 1 y actualmente tengo 3. Pero es que lo que quiero que veas es que el podcast funciona y que para empezar solo necesitas dar el primer paso. Ni grandes programas ni grandes herramientas, solo ganas y empezar. Y para que veas que a mí me ayuda, que para que veas un crecimiento real
para que lo puedas comparar con el crecimiento de tu blog, de tu propia web, de tu propia comunidad, para que veas que el podcast es un arma muy potente para crear y llegar a una gran audiencia. Te voy a dar datos reales de mi propio proyecto. Te cuento. Club WordPress comenzó en finales de noviembre del 2017. En enero del 2018 contaba con 349 escuchas, descargas totales. 6 meses después, 1.636 descargas de media mensuales, descargas audios mensuales. Puedes decir, oye, pues tampoco es tanto. No sé, yo lo que consigues tú con tu blog, pero un blog que empieza normalmente, sin grandes inversiones, si no eres muy conocido, pues oye, en 6 meses ganar 1.600 seguidores, creo que es un dato bastante importante. Pero bueno, vamos a continuar. Diciembre de 2018, principios de diciembre del 2018, si no recuerdo mal. 3.106 descargas, audios, de media al mes. ¿De acuerdo? No estamos hablando acumulados, estamos hablando que cada mes, como mínimo no, de media, ya se llegaba a 3.106 escuchas. Enero del 2019, 5.687 descargas. Estamos hablando mediados finales de enero del 2019, perdón. Esto aquí hubo un pico grande por alguna invitación importante que hice y bueno, y hubo un pico grande de crecimiento en los seguidores. El último dato que tengo registrado en esta presentación, a mediados finales de abril del 2019, contaba ya con más de 8.000 descargas audios de media mensuales. Repito, no estoy hablando de acumulado, estoy hablando que en abril del 2019 terminó el mes con más de 8.000 audios, 8.000 descargas. Creo que es una cifra bastante interesante. Bueno, ¿qué? ¿Te convence el mundo del podcasting? ¿He llegado a llamarte la atención? Si la respuesta es sí, genial. He conseguido el objetivo que tenía hoy con este vídeo. Ahora, para apoyar un poquito más todo esto que te he contado, te voy a dar algunas pequeñas recomendaciones que creo que, desde mi punto de vista, te pueden ayudar mucho, sobre todo en tus inicios como podcaster. Por un lado, un podcast se puede usar como producto, pero funciona muchísimo mejor como herramienta. Te explico rápidamente qué es esto. Club WordPress, por ejemplo, es un podcast que en el transcurso de estos meses, de este más de año y medio, al final pues ha conseguido patrocinadores, ha conseguido gente que apoya el proyecto, gente que invierte porque les hagas algo de publicidad y para que estén representados, ¿no? Bajo tu marca, estén presentes en la web, estén presentes en tu newsletter, gente que confía en tu proyecto y te apoya económicamente para que continúes, ¿no? Club WordPress actualmente es un producto. ¿Qué sucede? Que por mi experiencia, por la gente que he ido conociendo, el podcast hoy en día aquí en España sobre todo funciona mucho mejor como herramienta. Tener el podcast como una plataforma donde dar a conocer tus servicios. Por ejemplo, si eres diseñador web, tener un podcast sobre diseño web, donde des información continua, donde hagas tus pequeños CTA, entradillas de publicidad de tu negocio online, ¿de acuerdo? Tienes tu podcast y aparte tienes tu negocio. O bien todo junto, ¿de acuerdo? Pero utilizar el podcast como una herramienta de publicidad, una herramienta donde dar un empuje, mayor comunicación a tu marca, a tu servicio, funciona mucho mejor que utilizar tu podcast como un servicio en sí. Perdona por repetirme, esto hay mucha gente que piensa que no es necesario. Yo creo que es muy importante, sobre todo, repito, si tienes algún tipo de pretensión, si quieres ganar a futuro audiencia, si quieres crear algo más que el propio podcast, conseguir un objetivo en concreto. La constancia tiene que ser tu religión. Si solo tienes un podcast para contar tus cosas y te da igual ganar audiencia, te da igual, no buscas nada, simplemente comunicar tus cosas. Siéntete libre de publicar cuando y como quieras, pero que sepas que quien te sigue en un inicio, si no eres constante, al final dejará de seguirte. Puedes hacer un podcast utilizando únicamente el móvil, pero realmente, si le das algo de cariño,
el oyente te lo agradecerá. Normalmente si utilizas el móvil para grabar directamente, pues el audio no será de las mejores calidades y no pasa nada. Pero si le pones algo de cariño, si utilizas algún software como Audacity, si te compras algún micro un poco más bueno, de calidades mejores que la del propio móvil te da, al final el sonido será más agradable, por lo que el oyente te lo agradecerá. Haz alianzas, participa en otros podcasts, conoce a otros podcasters, o sea, un win-win. Yo participo en tu podcast, tú participas en el mío. Estos son técnicas, estos son acuerdos que funcionan muy, pero que muy bien para hacer crecer un podcast, porque cada uno de los participantes al final os beneficiáis de la audiencia que tiene el contrario. Y por último, da igual que no inviertas en un buen programa de edición de sonido. Da igual que no tengas o no te compres el mejor de los micros. De verdad, da absolutamente igual. Lo importante, prueba. Grábate, escúchate, públicalo. Al final, lo importante es dar el primer paso. Y hasta aquí el vídeo para Semana WP. Espero, no sé si habrás aprendido algo, pero espero que al menos te haya inspirado, te hayan quedado ganas de hacer tu propio proyecto podcast, de intentar utilizar esta técnica de marketing de contenidos para mejorar tu estrategia online para llegar a más público. Recuerda que si necesitas ayuda, soy Jaime Garmar y podrás encontrarme en mi podcast semanal clubwpress.com, Club WordPress para los amigos. Es más, si estás pensando en crear tu podcast y quieres que te asesore, contacta conmigo. Si necesitas una web para tu proyecto podcast, que sepas que también pertenezco a un equipo de desarrollo web y mantenimientos especializados en WordPress en destaca.es. Nada más, gracias por haber visto completo este vídeo, gracias por escucharme, gracias por estar aquí en este primer aniversario de Semana WP. Espero haberte entretenido, espero haberte inspirado, espero que seas feliz. Chao. ¿Te ha gustado esta charla? No dudes en compartirla en tus redes sociales. Además, quiero recordarte que tienes los vídeos de esta edición y del resto de ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!